Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo subir un proyecto usando Android Studio. Para eso, lo primero que tenemos que tener es instalado Git, ¿no? En esta página, git-ssm.com, podemos descargar el instalador, ya sea para Windows, para Mac o para Linux. Una vez que tenemos instalado Git, simplemente podemos ir al CMD, ¿no? O a la terminal y podemos escribir el comando git-version para verificar que tenemos correctamente instalada la versión de Git y nos va a salir justamente el número de versión que hemos instalado. Con esto ya nos hemos asegurado que Git está bien instalado y podemos ir a nuestro Android Studio para subir, por ejemplo, este proyecto que tenemos acá, ¿no? Para eso tenemos que primero ir al menú File, Settings, ¿ya? Y aquí en las opciones que tenemos vamos a ir a la opción de Version Control. Vamos a abrir esto y vamos a ver que tenemos un menú llamado Git, ¿no? Y otro GitHub, ¿ya? En el menú Git lo que vamos a asegurarnos es que nos detecte el path donde hemos instalado Git, ¿no? En este caso Android Studio lo autodetecta, ¿no? En caso de que no sea así, simplemente podemos darle la ruta, ¿no? En el caso de GitHub, ¿no? En este menú vamos a agregar nuestra cuenta de GitHub, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, ya uno configurado, pero voy a agregar otro, por ejemplo. En su caso no van a tener nada. Para agregar uno necesitamos loguearnos a través de un token, ¿ya? O sea, tenemos que crear un token en nuestra cuenta de GitHub. Para eso nos vamos a ir a nuestra cuenta en GitHub y vamos a ir acá en la parte superior, ¿no? Y vamos a ir hasta Settings, ¿ya? En Settings vamos a ir abajo y la opción que vamos a encontrar es Developer Settings. Hacemos clic y lo que tenemos que crear es justamente el token con esta opción, ¿ya? Hacemos clic acá. En mi caso yo tengo creado mi token. En su caso van a tener que generarlo con este botón, ¿no? Pero es necesario tener algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando creen el token les va a salir acá una serie de alcances que tiene el token, ¿ya? Entonces vamos a tener que darle check a algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, acá en repo, workflow, en admin org, en read y en gist, ¿ya? Nada más. Con eso ya podemos darle a crear. En mi caso ya está creado, ¿no? Una vez que demos crear, pues nos va a salir una cadena, ¿no? O el token, que es una cadena de caracteres. Una vez que tengamos ese token creado, ¿ya? Yo lo voy a copiar. Una vez que tengamos esto, pues nos regresamos al Android Studio y nos vamos a loguear con ese token, ¿ya? Entonces aquí voy a pegar el token y le voy a poner añadir. Una vez que ya lo he añadido, ya le voy a dar a OK. Aplicar y OK. Entonces, una vez que ya hemos configurado la cuenta de GitHub, vamos al repositorio y vamos a verificar, ¿no? Los repositorios que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, tengo 4 repositorios, ¿ya? Y voy a añadir este nuevo, ¿no? Entonces, por defecto, me va a salir con este mismo nombre de proyecto. Yo tengo acá en el menú una opción que dice BCS porque es la primera vez que voy a configurar el proyecto con Git. Pero cuando ya hemos configurado el proyecto me va a salir, este menú se va a cambiar por Git justamente. Entonces aquí voy a seleccionar la última opción que dice Share Project on GitHub. Se va a cargar, ¿no? Aquí tengo mi cuenta configurada y puedo colocar acá una pequeña descripción del proyecto, ¿no? Cualquiera.
Por defecto, como les decía, el nombre se mantiene. Si yo quiero, puedo cambiarlo. Y le voy a poner share. ¿Ya? Entonces va a crear el repositorio. ¿Ya? Va a añadir los archivos. ¿Ya? Va a ser el commit. Le pongo add. Empieza a crear el proyecto en el repositorio. Pero acá me dice que tengo un problema, ¿no? Al momento de hacer el push en el proyecto, ¿no? Si revisamos el repositorio y lo actualizamos, vamos a ver que efectivamente se ha creado el proyecto, pero está vacío, no está el código que yo he escrito. Entonces, ¿no? Acá yo tengo código escrito, tengo toda la estructura del proyecto, ¿ya? Entonces, lo que faltó hacer es que aquí en Settings, ¿ya? Aquí en Git, ¿no? Voy a chequear esta que dice Use Credential Helper, ¿ya? Esta opción. Pongo OK, OK. Y como vemos acá, como ya hemos usado la opción de Git, pues el menú ha cambiado. Ya ahora es Git, ¿no? Y vamos a seleccionar esta opción que dice Push, ¿ya? Una vez que tengamos esto, vamos a darle el botón Push acá. Está haciendo el push y nos dice que efectivamente ya terminó, ¿no? Si vemos ahora el emulador, perdón, la cuenta de los repositorios, ¿no? Vamos a entrar acá y ya acá inclusive me dice, ¿no? Con Java y actualizados hace 13 segundos. Entro y efectivamente aquí está toda la estructura del proyecto, ¿no? Y de esa manera entonces podemos subir un proyecto que hemos realizado en Android Studio hacia GitHub. Eso es todo. Gracias.